de Jesucristo. Y ayer lo mencionaba el hermano Hugo y hablaba de San Juan capítulo 17, en donde Jesús ora por sus discípulos. Mire, esta oración de Jesús es previa a ser entregado. Él ya sabía lo que venía. Y se aparta, como bien lo mencionaba en la noche, como siempre, a orar. Y Él empieza a orar por sus discípulos. Pero esta oración es tan grande, tan maravillosa, que desde ahí Jesús ya está orando por nosotros también, ¿verdad? Esta oración realmente se puede dividir en tres partes. O sea, la primera es donde Jesús ora por Él mismo, para que Dios lo glorifique a Él y Él glorifique a su Padre. Realmente es la oración de Dios Hijo a Dios Padre. Es la oración sumo sacerdotal de Jesucristo. Entonces, la segunda parte de la oración, Jesús ora por sus discípulos. Y en la tercera parte, y en el cierre de la oración, Él ya empieza a orar por todos los creyentes que van a venir durante toda la historia, durante todo el tiempo, durante todos los años, durante todos los siglos, como lo quiera ver usted. Pues yo quisiera que me acompañara a leer la oración completa primero, luego vamos a ir viendo las partes más relevantes de la oración. Y entonces, en el capítulo 17 de Juan, dice: Jesús ora por sus discípulos. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda la carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, y ahora tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, y los guardaba en tu nombre, a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mi palabra, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado. Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Mire, la realidad es que es una oración grandiosa, preciosa. Yo revisaba un poco de literatura y hablaba de que es la oración más grande que jamás se ha dicho.
porque cubre tres aspectos importantes, como le decía. Primero, la oración de Jesús por Él mismo. Luego, Jesús orando por sus discípulos. Y al final, Jesús también orando por todos los creyentes en el paso de los años, como les mencionaba. Pero yo quisiera que reflexionáramos primero por las peticiones por sus discípulos. Y hay tres peticiones muy importantes. La primera, que está en el versículo 11. Ahí hay dos frases muy importantes que menciona Jesús. Guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y dice, ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros seamos uno. Ahí empieza el tema de la unidad que Jesús busca en el grupo de discípulos que tiene en ese momento. La unidad que siempre hemos platicado y hemos hablado de la iglesia. Con la partida de Jesús, los discípulos se iban a esparcir. Y eso lo menciona Jesús en Juan 16:32, y Él se los dice a ellos. He aquí, la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Ya la partida del Señor era inminente. Él incluso lo menciona en los primeros 5 versículos. Ya Él está prácticamente entregando toda la obra que había hecho en la tierra al Padre. Y Él ya está hablando de su llegada con su Padre. Y aquí Él hace mucho énfasis en el hecho de que los discípulos sean guardados en unidad, ¿verdad? Mientras estuvo con ellos, Él siempre los tuvo unidos. Y eso lo vemos en el versículo 12. Ahí dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. O sea, Él siempre guardó a sus discípulos. Él siempre estuvo pendiente de guardarlos a ellos, ¿verdad? Luego habla, guárdalos del mal. La realidad es que Jesús sabía que con su partida, Satanás iba a cambiar su enfoque de atacarlo a Él para atacar a sus discípulos. Entonces empieza Él a orar por los discípulos para que realmente sean guardados del mal. Y aquí dice, aún así Jesús no pide que ellos sean quitados, sino que sean protegidos por el Padre. Los discípulos necesitan estar en el mundo, y necesitaban estar en el mundo para que pudieran bendecir al mundo, no solamente con sus obras, sino con su trabajo, con su testimonio. Porque el trabajo que venía era arduo. En ese tiempo eran los discípulos, más adelante pasan a ser sus apóstoles. Pero lo importante es que ellos estén protegidos del mal y protegidos por el Padre, que es lo que nosotros también pedimos constantemente, que Jesús y Dios nos guarde del mal. La protección por la que Jesús ora está en 1 Corintios 10:13, y eso es importante que lo veamos. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podemos resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Esto definitivamente es básico para cada uno de nosotros. Es necesario que nosotros estemos siempre pidiéndole al Señor que nos guarde del mal, pidiéndole al Señor que nos proteja y que nos libre de caer en tentación. Luego le pide algo adicional Jesús a su Padre, y le pide que santifique a sus discípulos. Y aquí es donde Jesús menciona el instrumento de santificación, que es la palabra de Dios. Y eso todos lo sabemos. El instrumento de santificación es la palabra de Dios. Y lo menciona en el versículo 17. Dice, santifícalos en tu verdad. Tu verdad, tu palabra es verdad. Por medio de la santificación por la palabra, las otras partes de tu petición iban a ser realizadas. Porque ya estaban ellos santificados por la palabra de Dios. Entonces era, ahí sí como decimos nosotros los chapines, de cajón, que ellos iban a mantenerse unidos y que se iban a apartar o a alejar del mal. Esa es la primera parte, donde Él ora por sus discípulos. Pero realmente a veces nos preguntamos, ¿qué más hay en este capítulo? Y ahí es donde entra el tema de el por qué Dios concede la petición de Jesús. Y hay varios aspectos importantes que podemos revisar. Primero, los discípulos son regalo del Padre a su Hijo. Y aparte, los discípulos recibieron y guardaron la palabra de Dios.
Y eso es sumamente importante. Note las palabras de Jesús en el versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres del mundo que me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Y hace énfasis en eso. Y han guardado tu palabra. Ellos sabían que todas las cosas que el Padre dio a Jesús venían de Dios. Porque eso ellos lo vieron. A algunos les costó más que a otros, lo vieron. Y lo mismo pasa con nosotros. A veces somos un poquito cabeza dura y no nos entra eso a nosotros. Pero Dios hace cosas maravillosas en cada uno de nosotros y día a día nosotros vamos conociendo más al Señor, que es la parte más importante, ¿verdad? Y eso está en el versículo 7. Ahí dice: ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Ellos recibieron las palabras de Jesús dadas a ellos y creyeron que Él fue enviado por Dios. Y eso está en el versículo 8. Porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Y eso, miren, en nuestros días mucha gente no lo quiere entender. Por eso el mundo está como está. Porque no creemos realmente en el Dios verdadero. Hay gente que todavía está peleando en contra de eso. Como segundo punto, son una posesión compartida del Padre y el Hijo. Y eso lo vemos en el versículo 9 y 10. Y dice: yo te ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío. Y ahí habla él claramente del por qué era compartido el hecho de tener a los discípulos. Era un compartir del Padre con el Hijo. Y por consiguiente, el Padre tenía preocupación también por sus discípulos. Porque Jesús estaba manifestando esa preocupación. Pero adicional a todo eso, ellos no solamente eran los discípulos de Jesús, eran hijos de Dios, así como todos nosotros. Pero tenemos que tener claro todo esto, y todo esto va aplicando a cada uno de nosotros. Vean que aquí estamos hablando de los discípulos, y yo lo estoy enfocando mucho hacia el tema de los discípulos, porque es de eso es lo que está hablando la oración. Pero yo creo que esto todos lo hemos vivido y todos lo vamos a tener que vivir, porque esta oración es para nosotros. Que no quede solamente en que la oración es para los discípulos. En ese momento era para los discípulos, pero si nosotros lo trasladamos a nuestro tiempo, esto es para nosotros, para cada uno de nosotros, y tenemos que vivirlo así, porque todo esto es aplicación propia, es aplicación para cada uno de nosotros. Luego los discípulos glorifican a Cristo. Y mire, la forma de glorificar al Señor, y eso lo ha mencionado en más de una oportunidad Tony, y ahora pues ha insistido mucho Hugo en esto. Nosotros glorificamos al Señor cada vez que a los pecadores los trasladamos a ser santos. ¿Y cómo lo podemos hacer? Hablándole a la gente de Dios. Que la gente conozca a Dios. Esa es la forma de glorificar a Dios. Y lo mencionábamos anoche y lo platicábamos anoche. O sea, mire, en todos lados se puede hablar de Dios. Con la familia, en la casa, en el trabajo, con los vecinos. Pero es parte del tema de que en algún momento nosotros hemos dejado de hacerlo. Y yo soy el primero que lo puedo testificar. Pero es importante que ese pensamiento lo cambiemos, que ese pensamiento lo traslademos a salir y a hablar como el anhelo que en algún momento ha manifestado uno. Todos los días hablarle a alguien, por lo menos a una persona de Dios. Ellos ya no tenían a Cristo en la tierra. Nosotros, pues, de momento no lo hemos tenido, pero sabemos que Él va a venir. Pero es importante que sepamos que Jesús estaba de regreso con el Padre en este momento. Él ya estaba prácticamente de regreso con el Padre, dejando a los discípulos en la tierra. Y Él los había presentado, los había preservado de todo en la tierra, exceptuando lógicamente a Judas, para que se cumpliera la Escritura. Luego viene otro tema que para muchos será de testimonio, porque habla de que son odiados por el mundo, pero son enviados al mundo. Mire, yo en eso tengo un testimonio
que viví el año pasado. Porque aquí en esta parte habla de puntos muy importantes, como el hecho de que en algún momento el mundo tiende a odiarnos a nosotros, tiende a menospreciarnos a nosotros, ¿verdad? El mundo actualmente vive sobre la influencia del mal. Y otro punto importante es que el mundo sigue rechazando a Dios. Mi esposa me comentaba hoy en la mañana y me decía, mira, he leído algunos comentarios que hace alguna gente en las redes. Me decía, ustedes son tontos, ustedes creen en cualquier cosa, ustedes son aquí, ustedes son allá. Y eso va a ser así. El año pasado yo viví una situación especial en donde trabajo y había gente que definitivamente odiaba a los cristianos. Y yo viví esa parte. Pero Dios los quitó de la empresa. Pero los quitó porque definitivamente todo lo dejamos con mi esposa en la oración. Y como bien lo dice Tony, lo que se logra con oración se mantiene. Y así hay que hacerlo. Pero también el testimonio que uno dé es importante. Y debemos mantenernos con el mismo testimonio. Ahí sí que, como dice, no ser hoy rojos y mañana crema, Dios guarda. Mejor seguir siendo oración. Pero lo importante de todo esto es, mire, que nuestro testimonio sea el mismo siempre. Que nos mantengamos siempre en el camino del Señor. Y que el Señor siempre va a ser fiel y nos va a mantener a nosotros y nos va a proteger y nos va a librar del mal. Definitivamente. Ahí sí que, mire, Jesús menciona en la oración, dice, porque ellos no son de este mundo, así como Jesús no es de este mundo. Y seguir a Cristo no nos hace menos, nos hace diferentes. Creo que hablábamos anoche también. Mire, anoche hablábamos, tenemos que ser hombres diferentes. Pero el ser hombres diferentes no nos hace mejor que otros. Simplemente nos hace diferentes. Y si nosotros somos diferentes y podemos hacer diferentes a las demás personas, hablando específicamente de los hombres, todo va a ser ganancia. Pero tenemos que ser diferentes y mantenernos siendo diferentes en el camino del Señor. Y vamos a encontrar menosprecio y vamos a encontrar muchas cosas en el camino. Pero el Señor nos va a mantener a nosotros en el camino. ¿Cómo nos vamos a mantener en el camino? Como también lo veíamos y lo hemos visto mucho, en oración. La oración es lo máximo. Ayer hablaba Hugo y decía, mire, le doy un consejo, ore en la mañana, mediodía y en la noche. Y así debería de ser. Él daba un testimonio ayer que hubo un tiempo en el que salía sin orar en la mañana y el Espíritu Santo le decía, vas desnudo. No, había salido sin protección. Y no debemos salir sin protección y no debemos dejar a nuestra familia sin protección. Al despertar debemos iniciar dándole gracias a Dios primero y luego orando. Así como lo ha dicho también Tony, o sea, si usted ve en el camino y tiene la oportunidad de platicar un ratito con Dios, hágalo. Pero la oración, el momento de oración, esa parte, es algo muy especial, ¿verdad? Y luego Jesús estuvo dispuesto a santificarse por ellos. Mire, en Cristo se ve la perfecta santificación, la entrega de la vida. Él entregó su vida por nosotros y por el sacrificio de los pecados del mundo. Él se sacrificó por eso, se sacrificó por todos nosotros. Nos limpió con su sangre y eso es algo que debemos entenderlo. Es algo que en algún momento lo vemos y decimos y lo repetimos mucho. Somos lavados por la sangre de Cristo, pero tenemos que entender ese concepto como es. Porque eso fue algo maravilloso, algo grandioso, algo que solo Jesús lo pudo hacer y solo Dios pudo dar a su Hijo para salvarnos a nosotros. Entonces las bases, o sea, tomando como base todo lo anteriormente visto, realmente la oración de Jesús cuando oró por sus discípulos, cuando oró por nosotros en un momento, que ahora es así, enfocaba 3 puntos importantes. Primero, que se mantuvieran en unidad. Luego, que estuvieran alejados del mal. Y la tercera, que realmente se santificaran por medio de la palabra de Dios. Llegando a esto, consideremos ahora algo sumamente importante. La parte donde Jesús ora desde ese tiempo ya por nosotros. ¿Cómo la oración de Jesús se relaciona hoy a nosotros
y cómo Jesús ora por los creyentes. Y está en el versículo 20 y 21. Y dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de Dios. Por la palabra de ellos. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y aquí hay dos mensajes importantes, miren. No solamente está el hecho de que ora por nosotros, por creer en la palabra que en algún momento alguien nos dio, alguien nos llevó a conocer al Señor, pero también habla de algo muy importante y lo menciona también en la oración cuando ora por los discípulos: la unidad. La unidad que tenemos que tener como congregación, como cristianos, porque es algo muy importante y es algo que en determinado momento tal vez no se esté dando, y por eso el mundo está como está, porque no nos ven unidos. Aquí se podría decir, al terminar hoy el servicio, cada quien se va a su casa, como que nos estuviéramos esparciendo, pero cada quien debería dar fruto fuera de la iglesia. Y le digo, muchas veces no va a ser fácil y nos va a costar a todos, y a los que están haciendo, bendito sea Dios, porque así tiene que ser. Dios ama al creyente y le ha amado desde antes de la fundación del mundo, y nos ha amado con amor eterno. Versículos 22 y 23: la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también me has amado. El amor de Dios manifestado en cada uno de nosotros. Dios nos cuida como la niña de sus ojos, y definitivamente ningún creyente genuino se va a perder, pero para eso tenemos que trabajar, porque muchos podemos decir que somos creyentes, pero ¿somos creyentes realmente genuinos? O sea, mire, yo le pedí mucho al Señor cuando Tony me habló, y disculpe que me voy a sentar, pero cállate. Cuando Tony me habló y le decía al Señor: Señor, ¿qué quieres que diga? Y una mañana, sentado en mi casa, Dios puso esta oración. Y seguí orándole a Él y decía: Señor, confirmame que sea esto, pues. Y confirmame que sea así. Y ayer, en un momentito, cuando hubo hablado de la oración, mencionó Juan 17. Y decía yo: bueno, estamos en el camino. Pero mencionar Juan 17 es muy fácil y leerla, pero ¿cuántas veces no la habíamos leído y no habíamos reflexionado en esto que estamos viendo ahorita? Jesús busca la unidad de su iglesia. Jesús busca la santificación de su iglesia. Dios quiere que nosotros seamos siempre resguardados y alejados del mal. Y por eso dice que ningún creyente genuino se va a perder. Siempre el Señor va a cuidar de los suyos con un amor especial. Eso va a ser así, téngalo por seguro. Porque en el versículo 24 dice: Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo en donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Y ese es otro punto que también hemos escuchado. Dios nos amó desde antes de la fundación del mundo. Y lo oímos, pero no lo meditamos. El amor de Él es eterno, el amor de Él es inmenso, es incomparable. Y Él está amándonos a nosotros siempre. Y quiere que estemos en su gloria. Nos quiere mostrar su gloria. Y por eso mismo debemos trabajar y seguir adelante, buscando siempre ser creyentes genuinos. Y al final está de la oración, está el versículo 25 y 26, que realmente yo los dejé para leerlos despacio porque llenaron mucho mi corazón. Y yo creo que es necesario que los leamos despacito. Dice: Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre,
y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Mire, es Jesús mostrándose con un amor incomparable. Jesús pidiéndole al Padre que pueda Él seguir siempre mostrándonos su amor, mostrándonos su palabra, mostrándonos su protección. Yo creo que, pues, es una oración, como decía yo, es una oración única, es una oración de Dios Padre, de Dios Hijo a Dios Padre. Pero es una oración que, si nosotros nos detenemos a revisarla y la leemos, vamos a entender muchas cosas que Dios tiene para nosotros. Cuando yo la leí, primero dije, bueno, Jesús orando por sus discípulos, pero como lo leían, dije, no, pues esto es para mí. Esto es para todos nosotros. Entonces, vivámosla, creámosla, meditémosla, para que nos hagan nosotros personas diferentes, creyentes genuinos, que podamos llevar la palabra a otras personas y con eso logremos nosotros glorificar al Señor. Como dice Tony, vamos a empezar con las conclusiones porque todavía falta un poquito, pero ya vamos terminando. Conclusiones. Mire, si deseamos la oración de Jesús a nuestro favor, primero debemos recibir la palabra. Y usted va a decir, yo ya la recibí. Debemos recibir la palabra, pero debemos entender que Jesús no solo es nuestro Salvador, sino que Jesús es nuestro Señor. Entonces eso es una parte sumamente importante, ¿ya? Realmente debemos aceptar el señorío de Cristo como Dios, y ese es el punto. Mire, la salvación es un evento, pero la santificación es un proceso de día a día, y una parte fundamental de la santificación es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la parte fundamental de la santificación. Entonces, leer la palabra, entender la palabra, escudriñar la palabra. Y Dios nos va a mostrar muchas cosas cada vez que nosotros estemos con Él. Para obedecer la palabra debemos creer en ella. Y debemos guardarla y atesorarla en nuestro corazón. Que sea como un estándar de vida que nos permita vivir así. Y ese estándar de vida que nosotros tengamos, atesorando y guardando la palabra, nos va a servir a nosotros de testimonio para que mucha gente llegue a los pies del Señor. Y nos va a permitir a nosotros también llegar a conocer su gloria. Por todo lo anterior, nosotros debemos mantenernos en unidad, en un mismo sentir, unánimes, juntos. Y para eso lo voy a invitar a que vayamos a Hechos 2:1, un versículo bien pequeño, pero ahí está muy claro. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. O sea que el objetivo de Jesús se había cumplido. Se habían esparcido por un tiempo, pero cuando llegó el momento de la venida del Espíritu Santo, estaban todos juntos, estaban unánimes, juntos, dice la palabra. Y así debemos estar nosotros. Eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Mire, como le digo, al salir nos vamos cada quien a su casa. Pero hoy, por ejemplo, orábamos por esta niña. Y así debemos orar unos por otros siempre, ¿no? Mantenernos en unidad, mantenernos en comunicación, mantenernos orando unos por otros. Es lo que Dios espera de nosotros, como hermanos de una misma congregación y orando por hermanos de otra congregación. Porque nos llaman constantemente y nos dicen, mira, está malo fulano, está malo sultán. Pero realmente, y Dios es grande por tenernos a todos acá. Pero mantenernos es parte es parte de la responsabilidad de cada uno de nosotros. Debemos mantenernos alejados del mal. Y eso es algo muy sencillo que está en Proverbios, pero es algo muy profundo también. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y el temor de Jehová es aborrecer el mal. Aborrecer es una palabra bien fuerte, pero debemos aborrecer el mal. Y ser santificados
en la verdad. Ser santificados en la palabra de Dios. Que nuevamente, como les lo leí, está en el versículo 17 de la oración de Jesús por sus discípulos. Ya, ahora sí, para cerrar. Recordemos algo muy importante. Jesús aún intercede por nosotros hoy. Él no para de interceder por nosotros. Miren, vayamos a Hebreos. Este es el último versículo. Vayamos a Hebreos 7:25. Dice: por lo cual puedes también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por él. Entonces, él vive siempre intercediendo por nosotros. Y como lo hemos leído muchas veces, siempre es siempre. No tiene otra connotación. Y aparte, perpetuamente, ¿ya? Está salvándonos a nosotros, está manteniendo realmente esa comunicación, ese acercamiento, porque nosotros hemos llegado a Él por el conocimiento de Dios y por muchas cosas más. Y para cerrar, yo tengo dos situaciones importantes que quisiera que nos quedara a todos, no solo se lo voy a dejar yo a usted, yo también lo voy a tomar como tarea. Dos preguntas. ¿Estamos haciendo lo necesario para estar cubiertos por esta oración que Jesús hizo por los discípulos? Preguntémoslo nosotros. Y la otra, ¿estamos haciendo nuestra parte para recibir, creer, obedecer y guardar su palabra? Yo creo que estas dos preguntas quedan en el ambiente, quedan para cada uno de nosotros, pero lo dejo con la intención de que busquemos ser realmente esas personas diferentes, busquemos ser realmente esos creyentes genuinos que necesitamos en este mundo ahorita. Porque muchas cosas se hablan y se especulan ahorita de la situación de Guatemala. Mucha gente ha criticado ahorita a nuestro presidente solo por ser evangélico. Ya no digamos por otras cosas que pueden venir. Pero yo creo que está en nosotros el ser diferentes y el hacer las cosas diferentes, para que nuestro país cambie y para que nuestra familia cambie y para que nuestra forma de ser cambie y para que cada uno de nosotros cambiemos, porque es lo más importante, generar ese cambio. Y como dicen en los negocios, lo único constante es el cambio. Pues seamos nosotros constantes en el cambio, pero no para el mundo, para Dios, para Jesús, para que creamos realmente y la gente vea que el testimonio que nosotros damos es un testimonio que viene de Dios, un testimonio como hijos de Dios. Así que le voy a pedir que se ponga de pie. A ti veré, tú reinas sobre todo. Me postraré al decirte que te anhelo. Cristo eres Señor. Cristo eres Señor. En tu palabra creeré. Cautivado.